simple series of issues that we have been asking for in terms of discovery related to the Jangos for 2 solid years, while my client has sat in custody waiting patiently. A toda la ciudadanía, a todas las corporaciones, a los medios de comunicación que nos acompañan, les hacemos saber que estamos marchando, peleando un derecho que nos están arrebatando, que es el cobro extraordinario de fin de año. No venimos marchando por gusto, es una lucha, una marcha, porque estamos peleando ese derecho que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum nos está arrebatando. Es por eso, compañeros, y que venimos exigiendo solución. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos, compañeros? ¡Fuerte, compañeros! ¿Qué queremos? Impartiendo nuevamente 6 clases en este nuevo taller diplomado, en donde cabe mencionar que son reuniones de 1 hora, hora y media cuando mucho, y en esta ocasión vamos a ver la introducción al nuevo taller de la técnica y práctica del amparo en cuanto a litigio se refiere, esos casos concretos y ganados, obviamente impartidos por el doctor Román Díaz Vázquez. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí. Le damos la bienvenida al licenciado Daniel Cruz Benítez de Emblemas de México, que nos acompaña y nos va a hablar de la importancia de estos talleres. Adelante, licenciado Daniel Cruz, si eres tan amable, por favor. Muy buenas tardes, primeramente a todo este gran equipo de trabajo, estos programas que cada semana se transmiten a través de Zoom. Primeramente quiero saludar a la licenciada Norma González, desde allá España, que se encuentra transmitiendo este programa. Le agradecemos siempre esta atención. Al presidente de la Academia Mundial de Amparo, de la OMA, Organización Mundial de Abogados, al presidente, licenciado Román Díaz, que cada semana siempre da estas aportaciones tan importantes. En esta ocasión ya se inicia este nuevo taller y diplomado sobre el juicio de amparo. Precisamente el licenciado Román Díaz Vázquez, quien es Premio Nacional de Abogacía en nuestro país y quien también ha impartido muchas conferencias en toda la República Mexicana y que a través de estos documentales que se realizan cada semana. El juicio de amparo es muy importante y que él seguirá dando una explicación detallada de lo que significa el juicio de amparo, que va enfocado a los derechos humanos. Cuando a una persona se le infringen sus derechos, tanto constitucionales y humanos, aquí entra el juicio de amparo, y que es lo que el licenciado Román Díaz Vázquez, a través de sus ponencias, sus discursos que cada semana él da, está de alguna forma orientando a todos los que estudian el derecho, y que a través de este programa ustedes se pueden inscribir. En la pantalla van a aparecer en un cintillo los correos electrónicos donde todos los que requieren tanto estos diplomados lo van a ver a través de este cintillo que va a correr en la pantalla, y también el teléfono, van a aparecer los teléfonos del cintillo para que se puedan contactar con nosotros y puedan inscribirse a estos interesantes diplomados, talleres que se están hablando referente a ese tema del derecho. Así como un doctor se requiere en cada familia, también siempre se va a requerir un abogado. Vean la importancia que tienen estos temas a nivel nacional, a nivel internacional, porque este programa lo ven en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, allá en Europa, a través de España. También tenemos seguidores. Todos los que nos ven a través de estos programas se van a enterar de la importancia que tiene el juicio de amparo. Esto nada más es algo introductorio, porque va a hablar el presidente de la Academia Mundial de Amparo de la OMA, Organización Mundial de Abogados, el licenciado Román Díaz Vázquez, quien nos va a hablar referente a este tema tan importante que va juntamente con los derechos humanos. ¿Cuántas personas les han quitado sus derechos y que las autoridades hemos visto cómo
han sido atroces. Muchas veces a las personas les quitan sus derechos y precisamente aquí entra el juicio de amparo. Y como se ha visto en todos nuestros talleres y diplomados del juicio de juicios, el juicio de amparo, el cual defiende los derechos humanos, en este programa analizamos casos prácticos y concretos de la actualidad, como es el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, en la Corte Superior de Los Ángeles, California, las cuales fueron develadas en la moción del día 15 de marzo de 2022 por parte de los abogados de la defensa apostólica referente a la conspiración y fabricación de pruebas contra apóstol Nazón Joaquín García en la Corte Superior de Los Ángeles, las cuales fueron publicadas en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, luego de que el abogado defensor del máximo dirigente de la Iglesia a la Luz del Mundo afirmara que la oficina del fiscal de California fabricó pruebas incriminatorias en su contra, todo con la intención de retener ilegalmente al líder espiritual, quien lleva 3 años en prisión. La indagatoria estableció que la fiscalía eliminó sistemáticamente conversaciones de mensaje de texto, creando una conversación inventada que presentó falsamente a la corte como auténtica. Cabe destacar que por todas estas anomalías en el debido proceso, que este caso ya había sido desestimado el pasado 7 de abril de 2020 por parte de la Corte de Apelaciones del Estado de California. Con base en la noción presentada, es claro que sus derechos constitucionales han sido injustamente violentados. Por tanto, todos los cargos contra el apóstol deben ser desestimados y en consecuencia proceder a su inmediata liberación. Otro caso que hemos estado analizando recientemente es el movimiento en defensa de los derechos humanos, laborales y constitucionales de los policías auxiliares pensionados y jubilados, debido a que no les han retribuido su pago extraordinario de 2021, así como lo manifestaron hace unos días en el Zócalo capitalino. De los compañeros pensionados y jubilados. Es por eso estamos aquí de manera pacífica, alzando la voz, exigiendo solución a ese problema. Policías auxiliares pensionados, jubilados, incapacitados, discapacitados, y venimos de manera pacífica, de acuerdo a nuestra Constitución, compañero. Venimos, estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional. Venimos a exigir audiencia, que tenemos derecho, atención y solución a esos problemas que atravesamos actualmente, compañeros. ¿Qué queremos, compañeros? Nuestro compañero que se ve ese ánimo. ¿Qué queremos? En este día que da inicio el taller y diplomado de juicio de amparo por su máximo exponente de la Academia Mundial de Amparo de la OMA, Organización Mundial de Abogados, y jurista destacado, licenciado Román Díaz Vázquez, quien hace unos años realizó la presentación de un estudio basado en la tesis recepcional de más de 490 hojas, dirigida por el doctor Ignacio Borgoa de la Facultad de la UNAM, por el destacado estudio presentado en ese entonces por el jurista Román Díaz, quien fue ganador del segundo premio de abogacía en el año de 1990, el cual fue entregado por la distinguida Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y por la Presidencia de la República Mexicana. Sírvase la presente como una nota introductoria a este inicio del presente taller diplomado del juicio de juicios, el famoso juicio de amparo, por lo que regreso los micrófonos a la cabina en España, donde se encuentra la licenciada Norma González. Continuaremos con esta información. Gracias, licenciado Daniel Cruz de Emblemas de México. Efectivamente, la importancia de prepararnos, la importancia de tener ese conocimiento. Cuánta gente no sabemos ni siquiera tomar la presión, dar los primeros auxilios, y mucha gente es afectada y no podemos nosotros salvarle la vida, solo
por no dar la atención de primera respuesta en estos momentos. De igual manera pasa en la abogacía. Nosotros, al desconocer cuáles son nuestros derechos, muchas veces permitimos que se transgreda la ley, que vulneren, no respeten nuestros derechos humanos y los derechos de los demás. Es por ello que a través de la Academia Mundial de Amparo nos es preciso no solamente constitucionalizar el país, sino dar a conocer esos derechos fundamentales a toda persona y principalmente a las nuevas generaciones, que justo este mes es el mes de los niños, esos niños que serán los próximos gobernantes de este país, esos niños donde están ya los nuevos presidentes de esta nación, y es nuestra responsabilidad poderles transmitir a esas nuevas generaciones ese conocimiento. Por ello, a través de estos talleres, justamente en estas conferencias, en estos talleres que se van a estar dando, donde durante 6 clases en estos jueves vamos a estar viendo esa parte introductoria. Usted podrá decir, bueno, es que el amparo no es para mí, a veces para eso necesitamos un abogado, pero hay tiempos que cuando nosotros llegamos al abogado, llegamos fuera de tiempo, y así sea el mejor abogado, pues no puede hacer nada porque estamos precisamente fuera de tiempo. Esa práctica de litigio y amparo, esos casos concretos y ganados, es lo que vamos a estar viendo con el doctor Román Díaz Vázquez, al cual le damos la bienvenida. Doctor Román Díaz, adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta Bonnie González. Con el gran gusto y honor en saludarle. Vaya nuestros saludos desde la República Mexicana hasta la península ibérica, hasta España, donde se encuentra usted en estos momentos y desde hace tiempo, y tenemos entendido estará más tiempo, con su biblioterapia, ¿verdad? Con la preparación de 2 libros más. Nuestra felicitación, presidenta, por sus éxitos, su trabajo, su dedicación, su esmero, por todo. Usted significa y representa grandiosa líder y gran literata mexicana en España. Desde luego, gracias también a nuestro presidente nacional adjunto del Parlamento Constitucionalista Social Nacional y de la Academia Mundial de Amparo y el Programa Nacional de Amparo a la Gente de la Organización Mundial de Abogados. Un saludo de nuestros grandes dirigentes, Mario Flores, Óscar Juárez, y también de Carlos Aquino, y desde luego de nuestro gran Consejo Nacional de Organizaciones, del cual su servidor es el coordinador general. Consejo Nacional de Organizaciones con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral. Saludos, doctor Daniel Cruz Benítez, además dirigente, director de Emblemas de México. Saludos y felicitaciones por su también brillante trabajo profesional, distinguida labor, extraordinaria actividad que viene realizando en los medios de comunicación o en la comunicación en México y en el mundo. Felicitaciones para Daniel Cruz Benítez, nuestro reconocimiento por su importantísimo trabajo y labor, desde luego por la amistad que nos ha deferido desde hace tiempo, nuestra reciprocidad para ambos y nuestro reconocimiento para José Luis y para todas y todos, y aquí con nuestro gran también fundador de APIMAC y de nuestras organizaciones, el licenciado Fernando Mosí Romero, quien es dirigente nuestro en el Estado de México, presidente adjunto nacional con sede en el Estado de México. Un saludo. Hola, muchas gracias. Vamos a entrarle entonces a esta conferencia introductora. Desde luego nuestros saludos a Yuhan Flores y a todas y todos. Conferencia introductora del nuevo taller de juicios, el juicio constitucional, el juicio de amparo, como ya lo decía muy acertadamente Daniel Cruz Benítez y la doctora Bonnie González, la importancia, relevancia y trascendencia del juicio de amparo, juicio de garantías, juicio constitucional, al cual nosotros le hemos denominado o bautizado como juicio de juicios, porque si hay ley de leyes, que es la Constitución General de la República, pues nosotros, sabiendo de antemano que el juicio de amparo es el medio, es el instrumento o el mecanismo por excelencia de protección y preservación de la constitucionalidad y o de la legalidad,
pues definitivamente, si hay ley de leyes, que es la Constitución General de la República, pues lógicamente la Constitución será la ley de leyes y el juicio de amparo, que tiene como finalidad esencial la preservación y la protección de la constitucionalidad, será el juicio de juicios. Por eso así lo bautizamos, juicio de juicios. Y vamos a hablar de varios casos concretos y ganados dentro de ellos, pero antes de ello recordar lo que es la técnica y la práctica del juicio de amparo. Para dominar la técnica, saludos a la licenciada Jessica, por favor, un saludo aquí, licenciada. A ver, un saludo. Licenciada Jessica Segoviano, gran jurista, ¿verdad? Mexicana. Felicidades, licenciada. Ya llegó con nosotros Edmundo. Bienvenido, Mundo, por favor, acá con nosotros. Para dominar el juicio de amparo, necesitamos conocer bien, manejar procedencia o extensión y las bases rectoras o principios del juicio de amparo, del juicio de garantía, juicio constitucional. Y para ello hay que recordar qué artículos de la Constitución se encuentra, mi abogado. De la Constitución se encuentran estas cuestiones. En el 103, ¿verdad? Efectivamente, pero más bien en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. En el artículo 103 tenemos o encontramos los casos de procedencia o la extensión protectora del juicio de amparo, a que se refería muy acertadamente Daniel Cruz Benítez y la doctora Bonnie González. Artículo 103 constitucional, que antaño decía los tribunales, o antes de la reforma del 2011, decía: los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que vulneren garantías individuales. Así decía antes. A todos los que nos están viendo y nos verán próximamente, recuerden, artículo 103 constitucional. Ahora, a partir de la reforma del 2011, nos dice este artículo que estos tribunales conocerán de actos u omisiones que vulneren, actos o omisiones y normas generales y normas que violen derechos humanos, porque cambia a partir del 2011 la denominación o la connotación de garantías individuales por derechos humanos. Allí está 103. Pero independientemente del 103 constitucional, hay que recordar que en los programas de derecho de amparo se dice que el juicio de amparo del mundo es el medio de control, fíjense, de control de la constitucionalidad, de la legalidad, y le agregamos de la convencionalidad. ¿Qué es esto? Hablando doctrinariamente, o mejor dicho, de esta apreciación doctrinaria de los mismos programas, cómo se ubica el juicio de amparo, que nosotros preferimos, en vez de control, decirle de protección, en vez de control de la constitucionalidad, control de la constitucionalidad. Nosotros, servidor, así como bautizamos al juicio de amparo como juicio de juicios, nosotros preferimos decir medio de protección, preservación, y si ustedes quieren le agregamos garantización, de garantía del cumplimiento y observancia de la Constitución, de la constitucionalidad y de la inmensa legalidad. Siempre hemos dicho que tenemos una legalidad enorme. En muchas conferencias lo hemos venido sosteniendo, que probablemente sean millones de artículos. Así decía antes, pero es muy alarmista, ¿no? Nos dejamos en miles de artículos, normas, preceptos, disposiciones que integran o se encuadran dentro del inmenso orden jurídico legal. Imagínense en el mundo cuántos preceptos, cuántas normas hay en el mundo, en el planeta. Entonces, sí son millones de artículos. Pero nada más en la República Mexicana, a la que se refería la doctora Bonnie González, son miles, decenas de miles, yo creo. Pues nada más imagínense, código, díganme algunos ordenamientos jurídicos rápido. Código Civil del Estado de México. De cada entidad de la República Mexicana, ¿cuántas son? ¿Cuántas entidades son o estados? 32 entidades federativas. Cada una de ellas tiene su código, su constitución, aparte de la federal, su código civil, su código penal, sus leyes fiscales, sus leyes administrativas,
un cúmulo o un universo de normas, de preceptos o disposiciones jurídico-legales que deben de estar basadas ¿en dónde? En la norma constitucional. ¿Cuántos artículos integran la Constitución? 136. Allí está en el 133 el principio de supremacía constitucional. Doctor Daniel Cruz Benítez, ¿qué es ese principio de supremacía constitucional? Que ese inmenso orden jurídico, ese extenso universo legal, debe de estar basado esencial y fundamentalmente ¿en dónde? En la Constitución Nacional. Hasta las constituciones estatales deben de estar basadas y respetadas en la norma constitucional. Principio de supremacía constitucional. Entonces, eso lo relacionamos con lo que decíamos, el medio, el juicio de amparo. No nada más procede en la materia penal. Aquí está. Es el medio de protección. Yo ya superé esa apreciación, el medio de control. A la Constitución no se le va a controlar. Se va a controlar por medio de la Constitución y de las normas a los individuos, a todos, a particulares y a autoridades, para que se conduzcan conforme a ¿qué? A la ley, al derecho. La autoridad solamente puede hacer, o sea, los individuos investidos del imperium, decía mi maestro Ignacio Burgoa, del imperium estatal, o sea, las autoridades públicas del Estado mexicano, ya sean municipales, estatales y federales, deben y solamente pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permite. Ahí está el principio de legalidad también y competencial, autoridad competente. Ahí se pueden ganar muchos casos, porque muchas veces la autoridad no es competente para emitir. O sea, la autoridad no puede hacer lo que quiera, así sea muy, lo que sea, gobernador, diputado, senador. Deben de respetar la Constitución y la ley. Por eso cuando asumen el cargo se les protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Sí me explico? Entonces, y los particulares, los que finalmente somos todos, a las autoridades cuando están, solamente pueden y deben hacer lo que la Constitución y la ley les ¿qué? Eso les permite. Muy bien, deseado. La extensión protectora del juicio de amparo, ¿en qué casos procede? Allí está en el artículo 1 de protección o preservación por excelencia de la Constitución. El artículo 107, allí podemos encontrar la técnica, las bases rectoras del juicio de amparo. Para hacer cualquier cosa se requiere una técnica, ¿no? O sea, un conjunto de reglas, de bases para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es el pastel, el guiso, un edificio, una empresa, en fin, etcétera, etcétera. Cualquier cosa se requiere de técnica. Para el juicio de amparo hay que manejar bien el artículo, conocer y manejar bien el artículo 107 de la Constitución, y del cual se desprenden los principios de instancia de parte, la existencia de agravio personal y directo, el principio de prosecución judicial, principio de relatividad de las sentencias, principio de estricto derecho, de definitividad y de suplencia de la deficiencia de la queja. Eso lo veremos precisamente en el desarrollo de este nuevo taller de amparo, la técnica y para entrarle posteriormente a la clasificación del amparo, no sin antes recordar la fundamentación jurídico-constitucional del juicio de amparo, artículos 103 y 107, y estas bases de procedencia y de promoción del juicio de amparo se encuentran reglamentadas en la famosa ley de ¿qué? Ley de amparo. Por eso la ley de amparo, su nombre correcto, su nombre oficial es Ley Reglamentaria del Juicio, ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Queda claro? Bien, todo eso lo vamos a ver, la sustanciación de la clasificación del amparo en directo e indirecto, el amparo contra leyes, el amparo contra actos de autoridad en general, contra sentencias definitivas, que es a través del juicio de amparo directo, el amparo casación, y dentro del amparo indirecto tenemos ese amparo contra leyes que también puede hacerse valer en el amparo directo, el amparo contra órdenes de aprehensión, contra órdenes de detención, contra actos de clausura, órdenes de visita, contra órdenes de arresto, ya dijimos contra leyes, contra reglamentos, un reglamento, una disposición
legal, jurídica, a nivel municipal, estatal o federal, puede impugnarse vía juicio de amparo. Fíjense la importancia y la gran trascendencia o relevancia del juicio de amparo. Así pasó contra la nueva ley del ISSSTE. Entraron más de 1 millón de amparos reconocidos por el ministro Juan N. Silva Mesa. El primer amparo interpuesto ahí fue el nuestro. También defendimos en su momento el proyecto alternativo de nación a través de la vía jurídica. Defendimos al mismo que se llama Andrés Manuel López Obrador, hizo un proyecto alternativo de nación. En el 2006 lo defendimos, el proyecto alternativo de nación, con el objetivo de un país más justo, próspero y equitativo. Participamos también en la defensa que hemos hecho de trabajadores en contra de la supresión o extinción de la responsabilidad del Estado en el pago de las pensiones. Ya ganamos los primeros amparos contra la UMA y continuamos ese procedimiento contra la Unidad de Medida y Actualización. Tenemos comparecencia el lunes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el procedimiento vinculatorio contencioso que hemos venido desarrollando. Procedimiento vinculatorio contencioso, que es un método que nosotros hemos desarrollado para la defensa de cualquier derecho, inclusive ya existiendo litispendencia o cosa juzgada. ¿En base a cuál? Precepto constitucional o disposición constitucionales, el artículo, desde luego, 14, 16, 29, una diversidad de preceptos constitucionales, convencionales, es decir, de tratados internacionales. También participamos en la defensa del pueblo mexicano contra la ley Gestapo. ¿Sí saben qué era la ley Gestapo hace 5 o 6 años, verdad? Contra la ley Gestapo, y resultamos victoriosos. No fuimos ahí los primeros, pero sí participamos, coadyuvamos, y así en una serie de temas nacionales contra la reforma energética promulgada por el anterior presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Nosotros combatimos esa reforma energética siempre en defensa del pueblo mexicano. Allí hay videos en YouTube en demanda contra reforma energética que buscábamos, que propugnábamos y seguimos en esa misma lucha, la búsqueda de un país más justo, próspero y equitativo, partiendo del derecho. A nivel nacional hemos estado en varias causas, varias luchas, desde el punto de vista legal, generalmente utilizando el juicio de juicios, el juicio constitucional o juicio de amparo. También tenemos muchos casos, hemos participado y ganado en defensa de la libertad, de las propiedades, de las posesiones, partiendo en estricto sentido del juicio de amparo, tal y como se encuentra concebido técnicamente en estos artículos constitucionales ya mencionados, el 103 y el 107, los principios y bases rectores, y desde luego la ley de amparo, la jurisprudencia y la doctrina existente hasta el momento en el juicio de amparo. Pero también aplicamos un método novedoso, bueno, no, ni tan incipiente, pues ya tenemos alrededor de unos 15 o 20 años desarrollando ese método por la participación en grandes problemáticas nacionales del lado del pueblo mexicano, en la defensa de sus derechos constitucionales, como dice la doctora Bonnie González, ¿verdad, doctora? Buscando que en este país se aplique la Constitución Nacional, que independientemente de que tenga más de 500 reformas, pero consagra y contempla todavía disposiciones o garantías como la de democracia. ¿Qué es democracia constitucionalmente? Mundo, bueno, efectivamente, dice Mundo, ¿dijiste qué? Derecho, licenciado Maldonado, poder, claro, así lo dice la Constitución. Dice, la democracia no solamente son normas o leyes, reglas jurídicas, autoridades, sino también un sistema de vida, o sea, poder, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del país. Pero también establece la Constitución la promoción de los derechos humanos. Ya no solamente la autoridad debe de respetarlos y observarlos, sino promover su implementación en la práctica. También la disposición de que la autoridad se debe al pueblo y se instituye para beneficio de ese pueblo. Por lo tanto, la autoridad debe ser humilde y además respetuosa. Todo eso lo vamos a estar viendo en este taller de nuevo amparo, un nuevo taller
del amparo, derechos fundamentales, casos concretos y ganados. Desde luego también veremos cómo hacer una demanda, cómo ofrecer pruebas, cuál es el contenido, las partes de las sentencias del juicio de amparo, qué recursos existen en el juicio de amparo. Y desde luego los que participen y se inscriban en este taller tendrán derecho, porque esta es una conferencia introductoria, a los que participen tendrán derecho a recibir más de 15 videos que tenemos y diploma, membresía, ¿verdad? Nada más tienen que participar con nosotros, mándenos su solicitud de inscripción al celular WhatsApp 55 31 08 16 60 y al correo academiamundialdeamparo@yahoo.com. Gusto en saludarles, doctora, es cuanto, José Luis, y a todas y todos, saludos y seguimos. Gracias, doctor Román Díaz. Efectivamente, es una gran importancia el poder conocer el amparo. Nos iba a comentar algo el licenciado Daniel Cruz al respecto. Por favor, licenciado Cruz, adelante. Qué importante tema se está viendo en este diplomado, y como el licenciado Román Díaz Vázquez, Premio Nacional de Abogacía, él está hablando explícitamente del tema, aunque es algo introductorio. El día de ayer un servidor estuvo precisamente cubriendo lo de los policías auxiliares pensionados y jubilados. Ellos continúan en esta lucha porque no han tenido la respuesta correspondiente por parte de autoridades de la Ciudad de México. Mencionaban que por parte de Capital Administrativo de la Ciudad de México no han encontrado ninguna solución. Desde el mes de diciembre, ellos se han manifestado, han mandado oficios, comunicados, tanto a la jefa de gobierno, licenciada Claudia Sheinbaum, también al licenciado Montesinos, que pertenece al Capital Administrativo, y la CAPREPA, la Caja de Previsión de los Policías Auxiliares. Sin embargo, ya se han cumplido más de 4 y va para 5 meses, porque ya mañana iniciamos abril y no han encontrado aún una respuesta, y que también ellos buscan legalmente cómo ampararse por esta situación de pago. Y como bien decía el licenciado Román Díaz Vázquez, que es tan amplio el juicio de amparo que no únicamente puede ser algo penal, hay laboral, hay también el mercantil, hay problemas, contratos mercantiles, pues también puede entrar aquí esta materia tan importante, y en todas las ramas del derecho, porque es muy amplia. Entonces aquí es algo laboral. Policías auxiliares, ellos siguen peleando por un derecho que les corresponde, porque es una prestación, y que ellos ya tenían años con esta prestación y que el año pasado no les pagaron y siguen en esta lucha porque se las quieren quitar. Entonces ellos están luchando a que no la pierdan. Es un derecho laboral, constitucional, y que ellos siguen luchando. Y por otro lado, pues también hemos visto allá en los Estados Unidos un caso legal que continúa. Hace unos días los abogados de la defensa encontraron precisamente otras evidencias en favor al dirigente de la Iglesia del Mundo, Nazón Joaquín García. Ellos encontraron fabricación de videos, imágenes, audio, mensajes. Ellos han encontrado precisamente que todo esto fue una fabricación por parte de la Fiscalía de California en Los Ángeles, allá en los Estados Unidos, y que ya se empieza a ver que nosotros ya hemos dicho desde hace más de 3 años que estaban violando sus derechos constitucionales. El dirigente de la Iglesia de la Luz del Mundo nunca cometió nada, nunca hubo pruebas, y hasta la fecha. Y al contrario, los abogados de la defensa han encontrado evidencias de que fabricaron videos, imágenes de mensajes telefónica, y además toda esta fabricación que le han hecho, ya los abogados con 211 páginas que ellos elaboraron, ya le entregaron. Todo esto es aplicable. ¿Cuánta gente a nivel nacional necesita de un abogado? Y precisamente la Academia Mundial de Amparo van a encontrar toda esta, y la importancia de estos diplomados, talleres, es para toda la sociedad, no únicamente estudiantes de derecho o de esta rama tan importante de la abogacía, sino que también la sociedad. Se requiere que las personas conozcan, y como bien lo dijo el licenciado Román Vázquez, la importancia de nuestra Constitución política. Si más adelante el licenciado Román, él puede explicar ese punto importante.
Sabemos que la Constitución es la base, es la madre de todas las leyes que emanan, porque hablamos en el derecho general, penal, mercantil, laboral, civil, todo lo que constituye el derecho. Pero, ¿qué pasaría cuando hacen una ley que va en contra de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Porque puede dar el caso. La Constitución, como bien lo dijo el licenciado Román, tiene principios, deben ser principios equitativos también, y esos principios que tiene la Constitución. ¿Qué pasa cuando emiten una ley o hacen una modificación que va en contra de la Constitución? ¿Cómo se puede echar abajo este tipo de legislaciones que pueden ser en cualquier situación, ya sea laboral, fiscal, civil, penal, todas las ramas del derecho, y que el licenciado Román Díaz Vázquez es un especialista de juicio de amparo? Eso era mi intervención. Muchísimas gracias. Regreso los micrófonos. Efectivamente, licenciado Cruz, creo que el amparo es una de las materias que aplica exactamente en todas las áreas, ya que el juicio, si bien es cierto, se clasifica según las materias, el amparo puede aplicar a cada una de ellas como lo que es el juicio de amparos. Es ahí donde aplicaría el juicio de juicios. Asimismo, pues la Academia Mundial de Amparo no solamente es relacionada a lo que es el amparo, es interdisciplinaria, por lo que se suman a toda esta gran familia diversas organizaciones. Agradecemos a la licenciada Viris Amador su presencia, gracias por estar aquí, al licenciado José Luis Carrión, gracias por estar aquí, y a todos los abogados y abogadas que se encuentran presentes, juntamente con el doctor Román Díaz, las personas que están de APIMAC, como el licenciado Fernando Romero, gracias por acompañarnos, la licenciada Jessica Segoviano, el licenciado Edmundo, el licenciado Maldonado y Gerardo, por supuesto, licenciado Román Díaz. Adelante, si es tan amable. Miren, desde luego también nos sumamos a la expresión de la doctora Bonnie González. Aquí a todos nuestros asistentes, está también con nosotros nuestra gran líder, Belkis Lotártaro Terán, que es coordinadora nuestra para Sudamérica. Para Sudamérica, ella es de Venezuela, ¿verdad? Y está encargada de la promoción de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados en Sudamérica. Bienvenida. Y a todas y todos ustedes, nada más quiero hacer un comentario muy breve, desde luego, para no cansarlos, en torno a la magnífica y brillante, como siempre, exposición de nuestro gran dirigente, Daniel Cruz Benítez, en torno a los temas que exponía. Para el caso de los policías auxiliares y para el caso, primero al de los policías auxiliares, efectivamente procede bajo una sustanciación especial por los tiempos. Recuerden ustedes que el juicio, para promover y desde luego sustanciar y hasta, ¿por qué no decirlo?, ganar el juicio de amparo, resolverlo, se requiere aplicar la técnica, los principios y bases rectoras de ese juicio de amparo. Hay que cuidar mucho el manejo del término. El término genérico para interponer el juicio de amparo es de 15 días, lo que decía Daniel Cruz, y procedía a un amparo en ese caso de los policías. Hay que ver el acto concreto, con el acto concreto de aplicación que vamos a impugnar en el juicio de amparo, porque no hay que dejar de olvidar que la idea, la apreciación general que se tiene del juicio de amparo es que es muy técnico. Su servidor ha dado conferencias en toda la República Mexicana. En una ocasión, creo que en Baja California, en varios lugares de la República, Cancún, Chiapas, Tabasco,
Nos preguntan, oiga, ¿por qué si el juicio de amparo, dicen, oiga maestro, oiga abogado, Román Díaz Vázquez, ¿por qué si el juicio de amparo es una creación mexicana, orgullo de propios y admiración en el mundo? ¿Por qué es tan técnico y por qué hay pocos abogados en México que lo dominen? Así me han preguntado y esa es la creencia. Es más, en las escuelas de derecho, las materias difíciles es teoría general del proceso, teoría general del Estado, filosofía del derecho, derecho fiscal, derecho administrativo y el famoso juicio de amparo. Son de los que existen una mayor creencia de dificultad y de aprehensión. Yo les dije, pues no sé, porque pues para mí no se me hace tan difícil o complejo. Será porque desde los 16 años ando en estas cuestiones del amparo. Porque desde los 16 empecé a practicar la carrera en despachos. O sea que hace poquito, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar esa técnica del amparo y ver el acto concreto de aplicación. Pero independientemente de ese juicio de amparo, Daniel, tenemos una fórmula. Si puedes hablar con los abogados de ellos, no sé si están abogados, porque una cosa es ser activista, mis respetos, activista social, y otra cosa es ser técnico en derecho. Aquí hay, no sé si me van a mentir, a dejar como mentir o como dicen o qué opinan ustedes. Y otra cosa es ser experto en el tema, como en la medicina. A lo mejor podemos autorrecetarnos o aplicarnos algunas medidas por ahí para afrontar y enfrentar la enfermedad. Pero yo creo que el experto en el tema médico o la disciplina de que se trata es el experto, ¿no? Y que el especialista que tiene muchos años preparándose y aplicándose. Entonces, así como el problema o la problemática de los policías auxiliares, hay muchas problemáticas que pueden aplicarse el juicio de amparo, porque recuerden ustedes, y de una vez contestamos lo de las normas. Si se emite o expide una norma aquí en el país, yo creo que en la mayor parte del mundo, en Venezuela, en Costa Rica, en China, en cualquier parte del mundo, a nivel interno, puede utilizarse el mecanismo con que se cuenta en ese país. Aquí en México es el juicio de amparo. Y se ha declarado normas inconstitucionales y muchos actos que violen la Constitución. Ahí está contestado, Daniel. Sí procede nuestro procedimiento, sí procede nuestro instrumento vinculatorio contencioso o el juicio de amparo en estricto sentido. Es cuanto, y su servidor, si se nos permite retirarnos, porque voy a otra diligencia judicial ahorita. Claro, doctor Román Díaz. Contestado, Daniel, perdón, ¿quedaría contestado, Daniel, o abundo un poquito más? Lick, sí, contestado bien, nada más que del abogado que tienen los policías. Quiero informarme, ¿no? Si, como usted menciona, si es realmente técnico o no lo es. Entonces sí necesito preguntar y yo con mucho gusto se lo haré. Muchas gracias, presidente, licenciado Román Díaz Vázquez, siempre aprendiendo mucho de usted porque usted es especialista en juicios de amparo. Muchas gracias y que le vaya bonito, Muchas gracias. Pues antes que finalice yo, pues... Perdón, presidenta, aquí la doctora Belkis Lotártaro, coordinadora para Sudamérica, que si le permite dar un saludo. Un saludo. Pero deje que le dé la palabra. Por favor. Dé el saludo. Bueno, quiero saludar, dar las buenas tardes y agradecer pues que este estimado grupo, excelso grupo, está trabajando con la Academia Mundial de Amparo desde su punto de vista, de sus niveles y de sus sitios, y que esto es una invitación que yo quiero hacer a otras personas que se quieran sumar, porque este es un recurso que de amparo prácticamente que tenemos para poder favorecer a la humanidad, no solamente en México, sino a las personas que estén lejos y fuera del país mexicano y en otros países. Pues yo le hago la invitación desde acá. Y muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias por todo ese excelente trabajo que está haciendo. Gracias por ser
es al líder en todo lo que es Sudamérica, y les informo a todos y cada uno de ustedes que la próxima semana haremos una excepción. No será esta segunda clase, no será en jueves, sino el martes 5 de abril a las 4 de la tarde, y le titularemos El juicio silencioso, en donde tendremos invitados especiales viendo cómo es tan importante el derecho, cómo es importante que no nos condenen sin un juicio previo, y cómo es tan importante el que podamos hacer uso del amparo, cómo es tan importante que no se nos vulneren nuestros derechos. De eso estaremos tratando en la siguiente clase, y hablaremos de la condena más mencionada en la historia, del hombre que lo condenaron sin un juicio previo y mucho menos un amparo. Estamos hablando de Jesús, el cual fue sentenciado. Muchas personas, lamentablemente, como el caso que conoce Daniel Cruz, han sido privados de su libertad sin un juicio previo. De eso estaremos hablando por expertos del derecho en diferentes países, no solamente en México, sino en diferentes países, para que nos den su opinión conforme a derecho de la importancia del verdadero amparo y de por qué es necesario un juicio previo antes de ser condenados. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes. Próximo martes a las 5 les recomiendo pasen la voz para que más personas puedan aprender de esto por los especialistas que vamos a tener, como personas, abogados de Chile, de Perú, Colombia, Ecuador y República Dominicana. ¿Ok? ¿Se ha compartir algo? Muy interesante y muy importante, porque en estos momentos donde se presentó la pandemia desde 2020, Claro. ha quedado pues prácticamente muchas empresas paralizadas, muchos negocios paralizados, y la gente se ha endeudado y ha tenido problemas y no sabe cómo resolverlos, porque la situación económica no se ajusta, pues hasta ahora no se ha ajustado, y la gente tiene esos problemas. ¿Y a dónde pueden recurrir? Con nosotros en la Academia Mundial de Amparo. Y entonces somos asesores internacionales prácticamente para ayudar a la humanidad. Prácticamente somos una institución humanitaria, y eso suma, y eso es grande para que la gente tenga un punto de apoyo. ¿No crees, doctora? Efectivamente, pero así como lo comentaba el doctor Román Díaz Vázquez, y lo digo con conocimiento de causa, porque en lo personal tengo una ONG, soy capellán, se involucra mucho en la ayuda humanitaria, pero a veces en ese anhelo de ayudar terminamos estorbando, porque cuando ayudamos sin conocimiento, terminamos estorbando. Pero por eso estamos aquí, para nosotros capacitar a las ONGs que les interesa ayudar, que ayuden el conocimiento. Que aquello que nosotros no sabemos, porque no somos los que nos especializamos en todo, transmitirlo, remitirlo a las fuentes que se han venido especializando y que también, al igual que nosotros, tienen quizás organizaciones civiles o ese deseo de poder ayudar con conocimiento, conforme a derecho, para poder verdaderamente ayudar a las personas. Así es. Bueno, yo me despido, espero entonces el martes a las 5 de la tarde y publicitar pues esta oportunidad para que la gente se sume. Buenas tardes. Claro que sí. Al grupo. Gracias, licenciada. Un abrazo. Saludos y bendiciones. Licenciada Viris, Amador, ¿algún comentario que quisiera usted agregar? Buenas tardes, licenciada. No, creo que por ahora quedo a la expectativa de los temas que vayan a impartir. Yo actualmente me encuentro a la par con este taller que están impartiendo a partir del día de hoy. Me encuentro cursando un
diplomado en la materia de amparo y derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México. Entonces va compaginado a lo que ustedes están haciendo y pues solamente me resta ver cuál es el desarrollo para complementar uno con el otro curso y poder a lo mejor aportar algún comentario con relación a la carrera que desarrollamos pues todos los colegas. Indudablemente que venga directamente del tribunal que lo está emitiendo, ahora sí que viene de primera mano. Por otra parte, aquí directamente del doctor Román Díaz Vázquez, que trae una trayectoria ya de muchos años, trae dos fuentes con información diferente, pero es la misma esencia y indudablemente con toda esa información sé que se va a capacitar para que en su tiempo y en su momento pueda ayudar a las personas, ya sea en el litigio o de manera social. Así que gracias por estar aquí y la esperamos juntamente con todos y cada uno de ustedes próximo martes a las 5 de la tarde, el juicio silencioso, ese juicio que muchas veces nos hacen sin bases, sin fundamentos, sin un juicio previo. Licenciado José Luis Carrión, gracias por estar aquí. ¿Algunas palabras, por favor? Hola, claro que sí, licenciada, con mucho gusto. Gracias por darme el tiempo, el espacio. Ahora sí, recalcar la gran importancia que justamente Román Ruiz y también el doctor Daniel Cruz, pues tienen mucha razón en todos los puntos que están manejando. El amparo es, aparte de una materia muy bonita, para algunas personas se les hace muy complicada, pero es para poder hacer valer los derechos de cada persona, para que no se infrinjan, para que no los agredan de una manera, porque a veces la ignorancia es mayor de lo que creemos. A algunas personas, y yo me incluyo en ello, pensamos que no tenemos ciertos derechos o no los sabemos, no los conocemos y nos da la pauta con el amparo a poder hacer valer esos derechos, a no dejarnos que nos agredan, que nos hagan alguna situación negativa hacia nuestra persona y sobre todo a nuestros derechos. Se me hace un tema muy interesante, voy a estar atento, voy a estar pues adquiriendo mayor conocimiento de toda esta información de ustedes, de usted, doctora Norma, de todos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, creo que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el poderlos aplicar en esta área. Es una de las áreas más importantes de las materias.